onda, gente? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al mejor programa de la historia de la humanidad. Esto es Conspiración Paranormal. Mi nombre es Carlos David, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. Yo soy Adán, ¿cómo están todos? Y bueno, un jueves nuevo de conspiración. Hoy les traemos un tema muy interesante, como todos los que tenemos cada jueves en este programa. Hoy les vamos a estar hablando sobre las brujas de Salem. Un tema que ya nos habían pedido mucho. Hoy les vamos a contar la verdadera historia. Ustedes no la conocen porque seguramente ya han escuchado de las brujas de Salem. ¿A quién no ha escuchado sobre los famosos juicios de Salem? Toda esta historia de las brujas. Pero aquí les vamos a contar la verdad. ¿Cómo fue que inició? ¿Por qué inició? ¿Por qué fue la persecución de estas brujas? Y brujos, porque también fueron hombres. Ya ustedes verán que no es nada más como se cree en la historia de que fue una persecución de mujeres, sino también hubo persecución a hombres. Todo lo que llevó a esto, a los juicios, encarcelamientos, muchas muertes, una época muy bizarra de la humanidad. Entonces los invitamos a que se queden, a que nos acompañen. Ya saben, estamos transmitiendo totalmente en vivo como cada jueves a través de Otro Nivel Channel, para que se conecten allá a las redes sociales, tanto de Otro Nivel como de Conspiración Paranormal. Y a nosotros, pues ya saben que nos encuentran como Conspiración-Medio Paranormal, así todo junto y sin espacios. Y pues estamos en todas las redes sociales para que se suscriban, para que le den like, clic a la campanita y pues le den like, se suscriban y les lleguen las notificaciones de todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos compartiendo. Estamos creciendo mucho en todas las redes sociales, lo cual les agradecemos a ustedes que hagan cada vez más grande esta comunidad. Y pues sin más preámbulos vamos a comenzar, ¿no? Porque como les digo, es un tema bastante interesante que nos habían pedido bastante que lo hiciéramos. Y bueno, esto ocurre obviamente en el poblado de Salem, o Salem, como se dice en inglés, ¿verdad? Salem. Aquí, como la mayoría de la gente que nos ve es de habla hispana, entonces vamos a manejarlo como Salem, pero pues se ve más chido Salem, es un poblado, bueno, hoy pertenece obviamente a Estados Unidos, ¿verdad? Está en lo que es el estado de Massachusetts. En ese momento era una colonia. Cuando ocurre todo esto, era una colonia inglesa. Ya saben que los ingleses, principalmente los ingleses y neerlandeses, llegaron y se apropiaron de las tierras de lo que hoy es Estados Unidos. Entonces en ese momento eran colonias británicas, todo eso. Era la colonia británica de Massachusetts. 100 años después ya era obviamente el estado de Massachusetts, como se le conoce hoy en día. Pero era Salem, un poblado muy pequeño. O sea, para que se den una idea, hoy en día tiene alrededor de 41,000 habitantes. Imagínense en ese momento, que era todavía más pequeño, obviamente, era un pueblo pesquero, muy poca gente. Y lo curioso de esto es que vivían ahí gente muy puritana, ¿no? Sí. Gente muy religiosa. Era un pueblo altamente religioso que no tenía como tal, digamos que no estaba gobernado. O sea, sí era una colonia, como todas en ese momento, pero no tenía un gobierno como tal británico así. Entonces, digamos, había un poco más de libertad y estaba gobernado por gente protestante, por gente muy puritana. Y si tomamos en cuenta que este es cuando inicia la historia de todo esto, que es el 1692, que es cuando se desencadena toda esta cacería de brujas, es finales del siglo XVII. Entonces tiene poco que pasó el oscurantismo en toda Europa, ¿no? El oscurantismo, ya estamos viendo aquí algunas imágenes, gracias a Darío, nuestro productor, para que ustedes vean, ilustrando qué fue lo que sucedió en esa época, ¿no? Cómo fueron los juicios de Salem. Entonces, en esa época del oscurantismo, que no es más que mantener a la población sin información, ¿no? Los gobiernos no te dan mucha información, piensan que la población no está capacitada para conocer todo eso, y ellos aseguran que es necesario que la religión tenga controlado al pueblo.
O sea, básicamente vivimos en el oscurantismo todavía. Eso nunca se ha acabado. ¿Estás de acuerdo? Porque hoy en día vivimos así. Los gobiernos no nos dicen las cosas, nos ocultan todo y nos tienen controlados o tienen controlado a una parte de la población, una parte muy grande de la población a través de la religión. Entonces, no mames, el oscurantismo nunca se acabó. Vivimos en el oscurantismo, nada más que la gente no se ha dado cuenta. Todavía hoy, en pleno 2024, siglo XXI, sí es el siglo XXI. Se cambió todavía, de nombre nada más. según la numeración que han inventado, todavía es el siglo XXI. Sí, ¿no? Sí, exacto. Que para cuadrar sus historias de dinosaurios y todo, la evolución. Siglo XXI, según. Entonces, también, distinto a lo que se cree, se piensa que la cacería de brujas ocurre en la Edad Media, cuando quemaban la Inquisición, cuando queman en la hoguera a las brujas y todo esto. Pero esto se dio en la Edad Moderna, o sea, no fue en la Edad Media, sino esto ocurre entre el siglo XV y el siglo XVIII, que ya pertenecen a la Edad Moderna. O sea, como ven aquí, este programa no necesita ir a la escuela. Aquí tenemos clases de geografía, clases de historia, hasta clases de matemáticas. Es chingonería este programa. O sea, ustedes no vayan a la escuela, nada más vean nuestros programas y se enteran de todo, ¿no? Exacto. Entonces les digo, esto ocurre en la Edad Moderna, básicamente, y en Europa ya había cobrado toda esta, porque allá sí fue la persecución, fue la Santa Inquisición y todo esto. Allá sí quemaban a las que consideraban brujas en la hoguera. Toda Europa cobró alrededor de 50,000 víctimas. O sea, imagínense, qué bizarra, con acontecimientos como estos se das cuenta qué bizarra es la humanidad y el ser humano, qué loco está, ¿no? ¿Cómo persiguió? Ya hicimos en algún momento un programa sobre brujas, ya explicamos todo esto, por qué inició esta cacería contra las mujeres, básicamente, porque pues a las mujeres siempre las han visto menos. Entonces ellos no podían aceptar que una mujer tuviera más conocimientos que un hombre, más si era un médico, ¿no? Un médico. Decían, ¿cómo es posible que esa mujer del campo que no tiene estudios conozca más que él, sepa de plantas, sepa curar? Pues eso solamente puede ser obra del diablo, ¿no? Es lo que ellos decían, no es posible eso, tiene que ser obra del diablo. Obviamente es una bruja, ella ¿cómo es que conoce más que un médico, que un hombre? Obviamente empieza esta persecución, les digo, cobra alrededor de 50,000 víctimas. Pero no solamente de mujeres. De hecho está documentado que en algunos países de Europa incluso el número de hombres, de víctimas hombres, fue mayor. Claro que sí, si sacas ya en conjunto, sí fueron más las mujeres que murieron en esta persecución, pero sí fueron bastantes hombres, y les digo, y hay países en donde abismalmente, de una manera abismal, se lo llevaban las víctimas hombres que las mujeres. Entonces aquí fue a diestra y siniestra, ¿no? Se perseguía a todo el que pensaran que era brujo o bruja. Aquí no veían distinciones. Y cuando vamos a contar la historia, aparte de la persecución de lo que pensaban, también la gente, unos otros empezaron a señalarse, ¿no? O sea, fue de que ese me cae mal, pues es práctica brujería, eso me cae mal, práctica brujería, eso quiere que lo maten, así. Entonces, simplemente como tú dices, había tanta ignorancia, simplemente con que alguien te señalara ya, eras brujería y no tenía que demostrarlo ni siquiera, y con eso te mataba, así de fácil, así de loco y de pendejo y de enfermo. Y a eso voy, eso es lo bizarro del ser humano, porque literalmente seguimos haciendo esas cosas hoy en día. Entonces, pues, les digo, es enero de 1692, ¿no? Pequeña población de Salem, de pescadores, y les digo, muy puritanos, muy religiosos, muy creyentes y temerosos de Dios. Resulta que tenía unos pocos meses que había llegado directamente de Boston, que hoy en día es la capital de Massachusetts, Boston, Massachusetts. Había llegado el nuevo reverendo, que era Samuel Parris, ¿no? Había llegado con su familia, había llegado con sus 3 hijos, que eran Thomas, Elizabeth y Susana. Y aparte había llegado con su sobrina Abigail Williams, que ella era huérfana. A sus padres los habían asesinado los indios, porque pues en su momento hubo una guerra entre soldados e indios. Bueno, en Estados Unidos ha habido un montón de guerras a cada rato, como la recesión y todo eso. Y entonces habían matado a sus padres, ella quedó huérfana y pues se tuvo que ir a vivir con su tío y con sus primos. Entonces él llega al pueblo y también llevaban a una esclava, porque ya ven que en ese tiempo
era legal la esclavitud, no comprar a la gente. Hoy todavía existe la esclavitud también, nada más que ya no te dicen como tal que yo te compré y yo te vendo con tal y así, ya no se hace tan público, pero sigue existiendo la esclavitud también. O sea, nada se ha acabado, nada más le ponen otro nombre o lo medio ocultan, pero seguimos viviendo exactamente igual que en esa época, esa es la verdad. Entonces, esta esclava de nombre Tituba, que era originaria de Barbados, venía junto con su esposo de nombre John Indian. O sea, qué culero, fíjate, le pusieron John Indio. Ese era su nombre literalmente, o sea, eras un esclavo y aparte te decían eras un pinche indio, ¿no? O sea, literalmente, o sea, la raza es bien culera, ¿no? Y los británicos, la Nueva Inglaterra no estaba exenta de eso. La gente es culera en todos lados. Entonces ya llega esta familia al pueblo. El reverendo Samuel siempre, su deseo es que todos lo adoraran, ¿no? Él tenía un deseo de, primero, que Dios lo amara un montón, ¿no? Si él cree en Dios, supongo que no creía mucho que digamos, porque si él creyera en Dios, sabría que pues Dios lo amaba ya desde que nació, ¿no? En teoría. Pero no, él buscaba la aceptación y el amor de Dios. Entonces, digamos que no practicaba mucho lo que él decía, ¿no? Exactamente. O sea, lo que él más hablaba, predicaba, en realidad no lo creía, o no sé, porque él buscaba el amor de Dios, cuando en realidad se supone que ya tendría que tenerlo, ¿no? Sí. Si eres un hombre religioso, con más razón. Y quería que lo amara el pueblo de Salem. Pero muchos no lo querían, o sea, lo veían como... Pues como tú no le creías. Por lo mismo que sus actitudes dicen que con el resto de la población y también con su familia eran pues que no coincidían con lo que él según predicaba, ¿no? Veían que era a veces arrogante, que era en demasía estricto y que todos prácticamente querían encerrar a su familia, más sin embargo daba otra cara, decía que le quería lo mejor para la población y que venía a enseñarles la religión y demás. Entonces prácticamente la mitad del pueblo le creía y la mitad lo odiaba y lo rechazaba por lo mismo que veían pues que no era verdad lo que él decía, ¿no? Entonces, digamos que esto se desencadena un 29 de febrero. Raro que 29 de febrero, año bisiesto, fue justo ese día. No sucede muy seguido. ¿Cada 2 años pasa esto o qué? ¿Cada 5 años? ¿Cada 15? A la verga. Cada determinado tiempo hay lo que llaman año bisiesto, cuando hay un día más de febrero, porque febrero regularmente siempre tiene 28 días, como ya sabemos, en todo el mundo, según este calendario nuevo que tenemos. El calendario de antes estaba más chido porque cuadraban todos los días, teníamos todos los días igual, todos los meses tenían los mismos días y siempre empezaba en lunes y terminaba en domingo, pero no, tenían que salir con sus mamás y dar este nuevo calendario. Bueno, resulta que febrero tiene 28 días, menos cuando es año bisiesto, que tiene 29. Resulta que ese año, 1692, curiosamente cae en año bisiesto, descubren a las niñas, todo se desencadena, porque descubren a las pequeñas que era Elizabeth, o Beth, o Betty, como le decían cariñosamente en el pueblo, que tenía 9 años, y Abigail, su prima, la huérfana, de 11 años, las descubren bailando desnudas en el bosque. Si de por sí eso ya era bizarro, ¿no? Porque son unas niñas, ¿no? Digamos, Abigail preadolescente, ¿no? Ya teniendo 11 años. Pero imagínate ver a 2 pequeñas bailando completamente desnudas en el bosque, frotando sus cuerpos. Y de repente, y aparte, atrás de ellas ves a Tituba, a la esclava, que obviamente ustedes ya habrán pensado esto, pues obviamente ella era negra, ¿no? Era de raza negra, obviamente porque venía de Barbados y con el nombre, pues dices, obviamente es negra, ¿no? Y pues ya saben el racismo, ¿no? El racismo que ha existido toda la vida y que lamentablemente parece que nunca se va a acabar. Y la ven a ella con un caldero gigante atrás y cocinando quién sabe qué tantas cosas, mientras recitaba algunas oraciones y decía algunas palabras que ellos no entendían porque probablemente era en su idioma, el idioma de su natal Barbados, que creo también hablan inglés alguna parte de Barbados, si no me equivoco, ¿no? Bueno, hoy en día. Entonces imagínense la escena que fue para el pueblo, ¿no? Llegas y ves a las 2 pequeñas y dices, ¿pero qué verga? O sea, que han de haber dicho, esta ya está haciendo brujería con las niñas, ¿no? Fue lo primero que ocurrió. Invocando a Satanás, que pues de aquí se deriva todo, ¿no? Como dice, la escena es por demás bizarra, enferma, y pues
en este caso, como vemos, dejamos al principio mucha gente injustamente señalada y juzgada, pero pues en este caso sí ella hace eso que voy a esperar, o sea, quién sabe, a lo mejor no va a ser un ritual, a lo mejor esta de sanación que ella exactamente sabe qué chingados que está haciendo, pero pues si ves eso, pues claramente ella hizo todo para que la acusaran, o sea, así estuviera invocando, ¿no?, a Satanás, al demonio, lo que quieren que está, pero tener unas niñas ya de por sí eso ya está enfermo, la neta, y no por eso debe haber sido juzgada, y más si estaba ahí invocando algo, pues ella no fue injustamente juzgada, ella buscó todos los medios de que lo hiciera, y fue la primera, como dices, fue la que desembocó todo esto, como dicen algunas, en alguna vez leí, que algunas cosas de lo más mínima puede provocar un cambio en toda la historia, a veces de la humanidad, y esta pendejada de ella o lo que haya hecho, y lo de las niñas, marcó uno de los momentos más enfermos de la historia de todos los tiempos. Pero pues ella era de Barbados, hay que entender. Bueno, allá es cierto, en todos estos lugares, Haití, todo esto, lo que son las islas del Caribe, que tenemos aquí cercas de nuestro México, entre comillas cercas, pues se practica el vudú, se practica la brujería, los zombies, los verdaderos zombies son de allá, ¿estás de acuerdo? Son de Haití, son de todas estas zonas, Trinidad y Tobago, entonces, pues digamos, yo creo que para ella era normal, ¿no? Como que un jueves cualquiera, un jueves de conspiración. Para ella no es nada, pero pues, no podía pensar que se iba a resultar bien, ¿no? O que no iba a pasar nada. Es que no se imaginó que las iban a encontrar, ese fue el problema. Pues, ¿Para qué van de chismosa al bosque? Entonces las encuentran a las niñas, obviamente, pues dicen, ¿qué pedo, no? Así de que, qué loco está esto. Y como que hasta ahí, aunque la escena, como les digo, fue grotesca, bien bizarra, hasta ahí no había pasado nada, curiosamente. Pero las niñas empiezan al pasar de los días, empiezan a tener comportamientos extraños, empiezan a tener convulsiones, ataques epilépticos, a vomitar, a llorar sin razón. No sé, estaban deprimidas o qué. Decían que de la nada se ponían a llorar. Literalmente tenían crisis así de que lloraban un rato y al rato ya estaban riéndose y se ponían a llorar de la nada. Y tenían actitudes bestiales. Dicen que se comportaban como animales, como perros, que a veces andaban en 4 patas, desnudas, caminando por la casa, corriendo y ladrando o maullando o gimiendo. O sea, empezaron a tener comportamientos bien raros, bien locos las niñas. Sí, exactamente, pues algo como eso. Y después de que habían ya pasado lo que le comentamos, pues inmediatamente lo relacionaron. Dijeron que ella les había hecho algo. Y colocamos aquí es la parte de la historia. Las llevan a las niñas para preguntarles qué le estaba... Bueno, no, lo primero, la parte importante es, según el médico, que es el que desencadena todo, que la llevan a las niñas para que él las cheque. Y pues, como en ese momento, la ignorancia en esos tiempos era gigantesca. Entonces él dice, no, ya no tiene nada físicamente, no tiene ninguna enfermedad. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico médico? ¿Qué es obra de Satanás? O sea, imagínense. Me baso en absolutamente nada. Imagínense eso, de que un médico, su diagnóstico fue que fue obra de Satanás, entonces chinguense a la otra y pues ya. Ahí empezó todo eso. Ese diagnóstico fue el que inició toda la revolución, toda la locura en Salem. Literalmente fue el médico William Griggs el que le dijo al reverendo, el que le dijo a Samuel, pues tu hija y tu sobrina están poseídas por el diablo. Obviamente la familia de Samuel Parris era importante, pues es el reverendo, ¿no? O sea, no mames, no le vas a hacer nada al reverendo ni a su familia. Y aparte, ellas eran muy amigas, porque se me faltó decirles, de Ann Patman, que era una pequeña de 14 años, bueno, ya ni tan pequeña, sí estaba un poquito más desarrollada que las otras dos. Ella era hija de la familia más adinerada del pueblo, de ese lugar. Entonces ella también se empezó a juntar con estas niñas y también empezó a tener estos ataques o arranques extraños. Entonces imagínense, el médico del pueblo, no sé si porque era demasiado ignorante, porque realmente sí creía en las brujas, a lo mejor él sí creyó que estaban poseídas, no sé, o por intereses simplemente porque eran de las dos familias más poderosas de la localidad. Entonces
él dijo, pues obviamente, ¿cómo van a ser culpa de las niñas? No, obviamente no pueden ser, son niñas bien, ¿no? Niñas ricas, entonces ustedes no pueden tener la culpa, ¿no? Y no podemos decirle a las familias como dice, tan poderosas, de gente importante, religiosas, de dinero, inculparlas porque sabe que el que iban a llevársela era él. Entonces, ¿qué hizo? Pues vamos a culpar a Tituba, ¿no? ¿Quién era? Pues era la negra del pueblo, era la extranjera del pueblo, era la pobre del pueblo, era una esclava, pues entonces obviamente tuvo que haber sido Tituba, ¿no? Obviamente, pues ¿quién más podía ser? Ni modo que los blancos, nosotros, pues no, tenía que ser la que no es blanca, ¿no? Eso es lo que pensó el médico, ella es la que les hizo algo y alguna invocación y gracias a eso las está... Entonces, van y detienen a Tituba. La detienen por infligir dolor a las pequeñas, ¿no? Porque provocó dolor en Anne, en Betty y en Abigail. La detienen y años después se supo, bueno, eso fue lo que comentó Tituba, porque Tituba se echa la culpa. Dice que sí, efectivamente. Bueno, para decirles, cuando ocurre la persecución de las brujas en Europa, allá sí las quemaban en la hoguera, allá sí literalmente, porque era una persecución de la iglesia. Entonces los juicios eran eclesiásticos, total y absolutamente religiosos. Entonces, como se te acusaba de herejía, el castigo era quemarte, porque esa era una forma de purificar tu cuerpo, o sea, ya te quemaste a la verga y pues ya estás purificado, ¿no? Es lo que decía la religión. Acá en las colonias británicas eso no estaba permitido, aparte de que no era una persecución religiosa, sino eran juicios penales literalmente, como los que conocemos hoy en día, algo parecido más o menos. Entonces acá era una pena capital, acá no se te acusaba de herejía, acá si eras brujo era una pena capital, pero era la pena era el ahorcamiento, allá te colgaban. Aquí, entonces, aquí en Salem o en Salem no hubo personas quemadas en la hoguera como ocurrió en Europa. Aquí mucha en gente lo piensa, mucha gente sí. tiene esa idea de que es así, pero... Entonces, qué bueno que están viendo este programa para que se les quiten todas esas ideas de que en la Edad Media fueron las brujas, no, fue en la Edad Moderna. Y que tampoco se les quemó en la hoguera aquí. Sí se les quemó en la hoguera en Europa, eso sí sucedió cuando fue la persecución de la iglesia. Pero aquí en América, particularmente en Salem, no fueron quemadas en la hoguera. Todas y cada una de las víctimas fueron colgadas, ahorcadas. Algunos murieron lapidados, a pedradas. Otros por torturas, mientras estaban en la cárcel. Pero ninguno fue quemado en la hoguera. Esa es la diferencia de estos. Y como dice, hay muchas personas que sí lo creen, que creen que hubo... homicidios, asesinatos de este modo, pero no fue así. Entonces, para que vean cómo era acá eras culpable a fuerzas, o sea, si decían que eras que tú eras la bruja, a fuerzas eras culpable. Tenías de dos, una, o te declarabas culpable por las buenas, así llegabas y decías, sí, pues sí, soy culpable, y te mandaban a la cárcel por un tiempo. Por ejemplo, a Tituba la mandaron un año porque fue la primera, y como ella declaró luego que sí era, entonces como que fueron benevolentes y nada más la mandaron un año a la cárcel. Pero aquí no podías ser inocente, aquí literal, llegabas, te declarabas culpable a la primera, si no, te torturaban para que te declararas culpable hasta el momento que te declararas culpable. Y tercera, si ocurría eso de que a pesar de todas las torturas no te declarabas culpable, de todos modos te mataban y de todos modos decían que eras una bruja. O sea, aquí no te podías salvar. Eras bruja o eras bruja o eras bruja a fuerzas. O sea, no había forma de salvarte. O que tú lo aceptaras o que lo aceptaran otros, pero si alguien decía que tú eras bruja, ya eras bruja a fuerzas. Exactamente, ya no había escapatoria. Así como le decimos, nada, porque tú le caíste mal a tu vecino y hiciste algo contra él, pues eras bruja y ya. Había un juicio, según tú dices, juicios miserables que... entonces... Aquí pues, la prueba es de que... no sé... No, es que yo la vi. La prueba es de que yo lo soñé. Yo soñé que ella era una bruja. ¡Excelente!
No, aquí. Literalmente así, o sea, alguien llegaba, yo soñé que mi vecina es una bruja, excelente, vamos a colgarla. Oiga, pero ¿cuál es la prueba? Pues es que ella la soñó, si la soñó es porque obviamente sucedió, ¿no? Ni modo que por qué, o sea, así de ridículos eran los juicios que empezaron allá, porque estaban a cargo de Jonathan Corbin, Era otro güey. y de eran John y Jonathan. Ellos no tenían ni la menor idea, o sea, ellos no eran abogados, ni eran fiscales, ni eran jueces, eran pilares de la comunidad, por así decirlo. Gente muy respetada, pero que no tenía una puta idea de leyes. O sea, literalmente es como si a mí me dijeran, ve a hacer un juicio y tú vas a ser el juez. No mames, pues, vas a ser el abogado y vas a defender a alguien. Pues ese güey le van a dar un montón de años en prisión porque yo no sé nada, no voy a saber ni defenderlo, ¿no? He visto la ley y el orden. No creo que eso me ayude mucho en un juicio real, ¿no? Literalmente esos güeyes así fue. O sea, como que tú vas a juzgar sin haber juzgado jamás a nadie. Les dieron eso. Y pues obviamente empezó a caer gente, ¿no? Por todos lados. Lo primero Tituba. Llega Tituba y para salvarse, porque ya sabía que le iban a matar. Entonces, ¿qué dijo? Pues mejor me declaro culpable. Mejor declaro que soy bruja para que nada más me metan a la cárcel, pero no me maten. Entonces ella se inventó una historia, porque ella lo contó ya después, ya años después, ya cuando había sido liberada y todo, cuenta todo esto, ¿no? En ese momento ella llega y dice, sí, efectivamente yo he visto al diablo, lo he visto en el bosque. Se los voy a contar así a grandes rasgos, no con palabras literales, pero más o menos así lo dijo. Se para frente al juzgado, que estaba todo el pueblo, y les dice, yo he visto en el bosque a un hombre de cabello negro y muy alto. A veces es un hombre, a veces es un perro negro y a veces es un cerdo. Él viene y me habla. También he visto a un pájaro amarillo que va y besa el dedo de otra bruja que yo conozco y que está aquí. Y ahí fue cuando empezaron a culpar a diestra y siniestra. Dijo, además, Anne, Beth y Abigail trabajan para Satanás, trabajan al servicio, así lo dijo, trabajan al servicio del diablo. Todas nosotros somos brujas, ¿no? Y tómala en ese momento que culpa a dos Saras, una que era Sarah Osborne y otra Sarah Good, ¿no? Sarah Osborne era una viejita de la comunidad que nadie quería. Porque como les hemos dicho, era un pueblo altamente religioso y protestante. Entonces todos estaban ahí cada semana, bueno, no cada semana, casi diario en la iglesia. Y dándole un montón de dinero al reverendo Samuel Parris para que se fuera a hacer sus fiestotas, ¿no? Ya saben cómo es la iglesia, que siempre está ahí forrado de dinero el párroco de la iglesia, llega en su camionetota y todos dando la limosna. Órale, ahí te va, este es para Jesucristo. Y él dice, ¿cuál Jesucristo? Este es para mí. Y entonces la señora no iba a iglesia, no iba a la iglesia, no era un pilar de la comunidad y no daba dinero nunca. La cuestión es que ella estaba enferma, o sea, no es que ni siquiera, a lo mejor sí quería ir, esa es la cuestión, o sea, no sabemos cuál era su creencia. La cuestión es que estaba enferma, era una anciana, ni siquiera podía ir, o sea, ella prácticamente no salía de su casa, pero todos la odiaban por eso, porque decían, ¿por qué no viene a la iglesia? ¿Por qué no viene a dar dinero? ¿Por qué no nos ayuda en esto? Era una señora enferma que estaba en su casa y que ni salir podía. Pues la juzgaron. Y la otra era un indigente que decían que habían dado con uno y con otro y con otro. En ese momento estaba embarazada, la Sarah Good, y ni siquiera sabían quién era el padre. O sea, así como que la doña andaba con uno y otro, ¿no? Tampoco eso es un pecado, ¿no? Pero pues a ella le gustaba andar con uno y otro, ¿no? A lo mejor si sabían todos, no hay problema. Igual si lo oculta la infidelidad, pues ahí sí ya. Hay muchos lugares la infidelidad es muy penada, ¿no? Incluso con la muerte, en algunos países. Las lapidan. En Medio Oriente, ¿no? La pidan a las mujeres infieles. La matan órale, a pedradas. Exactamente. Pero digamos, si todos sabían, pues a lo mejor ahí no había problema, ¿no? Si la Sara quería andar con uno y otro y todos querían, pues es un problema de ella y de los otros que querían. Yo no sé si sabían o no. El chiste es que ella no sabía quién era el papá del niño. Como decía Polo Polo, cada quien su cola. O a lo mejor sí sabía, pero no les quiso decir.
Y estas pobres mujeres, pues obviamente llegan al juicio. Bueno, la Sara, la anciana, nunca llegó. O sea, ella ni siquiera se pudo presentar. Imagínense, ella ni siquiera se pudo presentar al juicio y la declararon culpable. Ella en su casa está enferma. Así como que es una bruja, ¿no? A distancia. Ahí está. Pero las dos obviamente dijeron, pues qué verga, yo no soy bruja, ¿no? O sea, yo no soy bruja y yo me voy a defender porque no es cierto esto. Pues el problema aquí es que no había forma de defenderte. Entonces, como ellas no aceptaron ser brujas, a las dos las colgaron. Bueno, la indigente murió en la cárcel. A la viejita sí la colgaron. La otra se murió cuando estaba en prisión. Antes de ser colgada, unos días antes de ser colgada se murió. Alcanzaron a sacarle al niño antes. O sea, el bebé nació. Bien bizarra la historia. Porque el bebé sí nace, se lo sacan y pues ya después se muere ella mientras estaba ahí en prisión. Pero digamos fueron las tres primeras víctimas, porque la titúa pues en la cárcel, no le fue tan mal, fue un año en la cárcel, que sí le pusieron sus madrizas y todo también, porque la golpearon y sobre todo el reverendo Parris le puso una muy buena porque pues obviamente según él había embrujado a su sobrina y a su hija, entonces le dio una madriza, eso también lo contó ella después, años después. Dice que ella se declara culpable después de la paliza que le da el reverendo. O sea, dice que ella obviamente iba a ser igual que las dos Saras, declararse inocente, es decir, yo no soy una bruja, ¿no? O sea, puedo tener mis creencias y mis rituales de Barbados y lo que sea, pero yo no soy bruja, ni le di a las niñas un pacto, ni hice con las niñas un pacto, ni nada. Pero después de la golpiza que le dio el reverendo, y al entender que la iban a matar, pues dijo, mejor paso unos añitos en la cárcel, que a fin de cuentas nada más fue uno, le fue muy bien. Sí, demasiado. Pero las otras sí se quisieron defender y les fue muy mal. Las vendió a las otras, como dices. Bien culera. También, exactamente, porque pues ella lo hizo por saberse, pero pues también sabía que iban a matar a dos personas más y no le importó con tal de ellas dar base. Por más que digamos que la tortura, todo, bueno, pues, si fue por tortura, pues hubiera declarado ella culpable y se acabó. No, ella se llevó a más personas aparte, entonces, pues sí, ella también, lo que le pasó, también lo ganó porque, pues, hizo primero, como le dijimos, ella se la buscó completamente haciendo rituales con menores que pues no tenía nada que hacer, y después inculpando a dos personas inocentes y provocándoles la muerte. Entonces. No, y les voy a contar lo más bizarro, o sea, esto es hasta risible. Escuchen cuál fue la prueba definitiva para saber que ellas estaban poseídas por el diablo. Le piden porque también detienen a John, ¿no? A John Indian. Eso también dice Titúa, que otra de las cosas que ella se declaró culpable, entre otras cosas, también para salvar a su esposo. Porque ella sabía que él, al ser también un indio, también al ser un esclavo, pues obviamente lo iban a matar, ¿no? Entonces que también esto fue en parte para salvar a su esposo y que no le sucediera nada. Pero fíjense lo que les piden los jueces a John. Le dicen que tiene que hacer una preparación, un pastel de brujas, así se llamaba. Tenía que prepararlo con centeno. Tenía que hacer el pastel con centeno, con harina. Y poner la orina de las niñas dentro del pastel. Literalmente, o sea, así de bizarro como se escucha. La orina de las 3 niñas que habían declarado que las habían metido en esto y no sé qué, pobres niñas, porque a ver, si ellas también aceptaron que habían participado en esto y todo, a ellas ¿por qué no las juzgaron? Pues porque ellas eran adineradas y blancas, ¿estás de acuerdo? Porque a los demás sí, a los demás del pueblo se lo fregaron. Las niñas, Tituba dijo que las niñas estaban al servicio de Satanás y a las niñas no les hicieron nada, solamente a las 2 Saras. O sea, es una jaladota eso. Resulta que hace el pastel con el centeno, con la orina de las pequeñas, y se lo tenía que dar a comer a un perro. Sí, o sea, y que si el perro presentaba los síntomas que tenían ellas, que era alucinaciones y bueno, imagínate, pues ni modo que el perro no presentara actitudes bestiales, o que no ladrara, o que no anduviera a 4 patas. Pues eso lo hacía hasta antes del pastel, ¿no? Resulta que se lo van a comer y pues el perro presenta los síntomas. Pues sí, güey, es un perro. Los tenía desde antes. Entonces es una prueba definitiva. Esto, o sea, ¿qué van a decir ahora los escépticos, no? O sea, literalmente esto demuestra que las niñas están poseídas por Satanás. Exactamente. Eso es una referencia, pues, como decimos. Ya les hemos hablado de ignorancia, pero esto es otro nivel. O sea, meter semejante pendejada. Una posición que no es nada. O sea, lo que preparó
no es nada, o sea, nunca puedes hacer, a lo mejor caerte mal, envenenarte tanto a un perro como a un humano. Haber muerto el hinche perro. Exactamente, y eso es todo. Y que por eso alguien dijo, eso es una prueba. O sea, le contamos otra vez. No podemos, yo creo que eso define simplemente lo que fue esto. O sea, que eso haya sido la prueba definitiva para matar a seres humanos. Porque alguien lo dijo. La pendejez humana no tiene límites, pero en ese tiempo era mucho más. No podemos escribirlo de otra manera. Sí, o sea, fue una tontería. Yo ni siquiera sabía que existía eso, un pastel de brujas, no mames. ¿Quién va a querer comerse el pobre perro? Nada más porque no sabía, pero ¿quién en su sano juicio se lo comer? ¿Y cómo lo prepararon? O sea, como el John se puso a ver, niñas, depositen su muestra aquí. O sea, ¿quién inventó? Estuvo bien bizarro. Eso fue idea de una vecina que les dijo, no, pues tienen que hacer esta preparación y esa es la prueba definitiva. Y ahí van el John y el Jonathan, obviamente, ¿no? Nosotros mandamos aquí y se va a hacer esto. Pues ya, entonces dicen que las niñas sí están poseídas. No les hacen nada, curiosamente. No. Nada curioso, ya sabemos, eran de las dos familias más adineradas. Pero yo no entiendo cómo nadie en el pueblo se quejó, ¿no? Así de, oiga, pues si están diciendo que ellas son brujas, ¿por qué si friega a las demás y a las niñas no? Pero bueno. Y empieza aquí una matanza terrible, ¿no? Que les vamos a contar después de la pausa, porque ahorita va a tocar a que vayamos a nuestra primera pausa comercial de la noche. Pero gracias a esta prueba definitiva del pastel, fue que literalmente ya podías juzgar y a castigar a cualquiera que se te cruzara en el camino. Exacto. Sin más ni más. Sin tener que demostrar nada, eso era lo... Entonces vamos a ir ahorita a nuestra primera pausa comercial de la noche, pero no se desconecten porque viene lo mejor. Esto es Conspiración Paranormal. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Conspiración Paranormal y antes de continuar con el tema vamos a su gustada sección de El Misterio de la Semana. Y bueno, en este caso, bueno, hoy les traemos dos videitos, pero vamos a mandar con el primero, que es de un caso ovni muy curioso que ocurrió hace algunos años en Rusia. Ahorita van a ver ustedes por qué es tan curioso y por qué despertó tantas expectativas, por qué se hizo tan popular. Vamos a verlo y regresando lo comentamos. Un hombre asegura que es posible observar ovnis a través de un pedazo de cristal. Los hechos ocurrieron en el año 2020 en la ciudad de Kemerov, Rusia. En la grabación podemos observar un platillo el cual se encuentra sobrevolando un conjunto de edificios a plena luz del día. Sin embargo, en cuanto quita el cristal de la pantalla, el ovni desaparece repentinamente. El testigo asegura que dicho material fue recuperado cerca de un accidente ovni. El hombre ha intentado en distintas ocasiones romper este material que asemeja ser vidrio. Sin embargo, no ha podido lograrlo ya que es muy duro y ni siquiera rasguños le ha hecho. Estamos de regreso, como pueden ver el video. Demasiado interesante. No se puede, como todo. No hay ningún caso como este. Exactamente. No creo que haya de momento ninguno hasta el día de hoy que asegure. Bueno, hay personas que han asegurado tener piezas como tal de ovnis. Que se ha recuperado, como el caso de Roswell o demás, pero una evidencia así como frontal, como este en video, de que muestre lo que parece una parte, que él dice, asegura que es una parte de un ovni, y que con ella puede, como ven en el video, efectivamente, al cielo no hay nada, pone el cristal y se ve el ovni claramente que está ahí. Pues como todo, puede ser falso, puede ser verdadero, pues como todo, sobre todo en los casos de lo de ovnis, ya sabemos cuánto a la gente le gusta, en vez de ayudar al tema, lo joden con tanto montaje y tantas pendejadas que sacan. Entonces, pero es un caso muy interesante como comentas, porque bueno, el video ahí está, fue un montaje, claro que puede serlo, pero como tienes un caso único, hasta el día de hoy no he presentado ningún caso que alguien argumente que tiene una parte de un ovni y que con ella tiene esta capacidad como tal, ¿no? Él dice que esta es la forma en que ellos se ven. O sea, ellos, bueno, por la forma en que se camuflajean, pueden estar
ahí, hoy podríamos estar todo el cielo inundado de ellos y nosotros no los vemos. Y el material que tienen entre ellos sí se ve, que es el material que ustedes ven, que pues parece ser un vidrio normal, o sea, no se ve. Que es irrompible. Exactamente, exactamente, él comenta eso. Pero a simple vista, pues es un vidrio, si tú lo encontrás, pues es un vidrio, lo agarras y lo vientas, o sea, no tiene nada especial, no se le ve a simple vista nada especial, hasta el momento que él argumenta que esto es verdad, no que es una parte de un ovni. Es un caso muy interesante y como muy poco conocido en el mundo, o sea, ahorita se empezó a ver viral con TikTok, Facebook, todo eso, las redes sociales, pero como tal, no es algo que se haya salido así en todas partes, del mundo. Desde 2020, tiene 4 años esto, pero hoy se populariza más, como tú dices, por TikTok sobre todo, que ahí es donde hoy en día todo se vuelve popular primero en TikTok y de ahí sale a los demás. Él muestra videos, de hecho los pueden encontrar ustedes muy fácilmente ahí en YouTube, de cómo intenta romper estos pedazos. Él tiene 2 pedazos, cómo ha intentado quemarlos, rasgarlos, cortarlos, romperlos con clavos, con martillos, y no puede. Él demuestra, les pone fuego, de muchas formas ha intentado en todos esos años quemarlos y nunca ha podido destruirlos, ni siquiera un rasguño tienen. Los muestra él, cómo los somete a un montón de pruebas distintas, y después de 4 años ahí siguen los 2 pedazos, vidrio, cristal o lo que sea, plástico, sin un solo rasguño. Exactamente, y bueno, como conocemos algo de que se ve así como tal, con vidrio transparente, no conocemos alguna que algún no apartado, como le quieran llamar, algún pedazo de piedra, lo que sea, vidrio, lo que sea, que tenga las características irrompibles como las que tú comentas, o sea, que le hagas todo eso y que no lo rompas, que no puedas hacerle siquiera un rasguño, no puedas fragmentarle un pedazo, no existe al día de hoy. Entonces, eso mostraría que es algo que no conocemos, ¿no? No es de este no es algo de este mundo, es literalmente. Pues fue el primer video y vamos a mandar saludos. Mucha gente nos está viendo, agradecemos como siempre el favor de su atención. Por aquí anda Alfredo Caballero Aguilera, dice: yo también estoy viendo, muchas gracias amigo por vernos. Anda nuestro amigo Manuel Amezcua, obviamente por aquí, saludos. Sigan sus redes también, ya saben, blogueando con Manuel Amezcua, que tiene muy buen contenido. Gracias carnal que andas por aquí. Mariano Mendoza, nuestro amigo también hasta Nicaragua, como siempre, que nos ve, muchas gracias, hasta Centroamérica, que siempre nos ve también. Para Jessica Alejandra Sánchez, un saludo y un beso, muchas gracias por vernos. Pancho Gómez nos pone saludos desde Saltillo, Coahuila, muchas gracias hasta Saltillo. Nuestra prima Cipatli nos pone saludos, primos, desde la Ciudad de México, muchas gracias. José Ruiz nos pone saludos desde Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, es correcto, muchas gracias. Estamos en el mes patrio, en México, estamos festejando, hace unos días festejamos apenas la independencia de nuestro país, entonces es importante, muchas gracias. Exactamente. Gabriela Espinosa, Gaby nos pone saludos chicos, saludos, gracias por vernos siempre. El Humora también anda por aquí, nos pone saludos chicos, gracias Lu, también siempre anda por aquí, gracias. Nuestra amiga Ariana hasta Alemania, como siempre también muchas gracias. A nuestro amigo Cristian Valdés, que nos ve en Irlanda también muchas gracias a él. ¿Tienes más saludos? Saludos. Carmen Mendoza, la maestra Carmen, saludos. Maestra, muchas gracias. También aquí de su programa. Isaí Torres Zárate nos pone: si existe, sale. Sí, como tal, como comentábamos, salen como tal. Surgió como comentando con una británica en Massachusetts. Posteriormente se convirtió en Estados Unidos, pero sí. Ahí está el pueblito, de hecho, se le conoce como el pueblo de las brujas o el Witch City. Sí, o sea, ya está etiquetado toda la vida. Hoy en día recibe alrededor de 1 millón de visitantes anuales. O sea, imagínense que hay un museo, de hecho, ustedes si tienen la oportunidad de ir a Salem un día, que está en Massachusetts, les digo, está a 23 kilómetros de Boston. Al sureste de Boston, son 23 kilómetros, no muy lejos, que es la capital de Massachusetts. Y está muy bonito, es un lugar histórico, literalmente. Hoy está catalogado como patrimonio. Desde 2017 Estados Unidos le dio Sí. Es como aquí que le ponen, allá no me acuerdo cuál es el nombre exacto. Aquí en México se le llama Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Sí. Así. Allá no me acuerdo qué nombre le dan cuando es catalogado así, pero es algo muy parecido. El chiste es que ya es histórico esta región, este pueblecito, por toda la rica historia que tiene. Entonces, si ustedes van, tiene incluso un museo dedicado a esto.
Está dividido en dos partes. En una está que te cuentan toda la historia que ocurrió con la cacería de brujas, la historia real, y el otro pues ya donde es más pintoresco, donde te pintan las brujas Una como historia. según las conocemos hoy en día, que andan en su escoba y todo lo que hacen. Pero sí existe Salem y pueden visitarlo si ustedes tienen la oportunidad. Y pues vamos a continuar con la historia real de Salem o de Salem. Entonces le decimos, aquí empieza la cacería, ¿no? Para que ustedes se den cuenta, no fue el lugar donde murieron más personas, obviamente, porque como ustedes ya vieron, pues murieron alrededor de 50,000 personas en la historia, ¿no? Sobre todo en Europa. Y hay lugares donde sí mataron muchos. Pero de todos modos murieron muchas personas. Para hacer un vuelo tan pequeño, fueron 19 personas las que murieron. 14 mujeres. En tan corto plazo. En tan corto plazo, porque fue menos de un año. Exacto. Donde ocurre todo esto, de 1692 a 1693. Menos de un año, algunos meses nada más. Acaban con la vida de 14 mujeres y de 5 hombres. Una de las mujeres, como ya dijimos, Sara, murió antes de ser colgada. Las otras 13 sí las colgaron. De los hombres, a uno lo lapidaron, que era un viejito, porque no quiso declarar. Se rehusó a declarar, era un anciano de la tercera edad, y lo lapidaron, a pedradas lo mataron. Contra su esposa. A otro, que era el que tú comentas, a Marta Corey. También era una vecina que muchos no querían. Como decía Dan, empezó aquí los dimes y diretes. No, tú me caes mal. Había rencillas viejas por cualquier cosa, ¿no? Tú me robaste al marido, tú me robaste un cerdito de mi ganado, tú hiciste que me fuera mal en los negocios, tú te me quedabas viendo feo. Yo pensaba que había un vecino, culpó a su vecina porque pensaba que había envenenado a sus bueyes porque tenía, entonces. Y tómala, que culpan a Marta Corey. Y pues también a ella la cuelgan y a su esposo lo llevan a la cárcel. Él nunca quiso obviamente declarar, porque él decía que pues no, que su esposa no era una bruja. Lo meten a la cárcel y lo torturan. Él muere durante la tortura. Este hombre, el esposo de Marta Grey, a ella la cuelgan y él se muere mientras lo estaban torturando para que declarara. Él dijo que nunca iba a declarar, lo matan. Entonces, como vemos, 13 mujeres mueren colgadas, una se muere por estar encarcelada, un hombre muere por tortura, otro muere lapidado y los otros 3 sí mueren colgados. Son 19 personas en total, las víctimas mortales que cobró esta persecución en Salem, y la cantidad de 150 arrestos. Imagínense, 150 personas fueron encarceladas, entre hombres, mujeres y hasta niños, que se pensaba que eran brujos y brujas. Prácticamente diario eran 10, 5, 10 arrestos, porque como si no llegaba alguien y señalaba es bruja, y vamos, ya la arrestaban, y había sus juicios que tenían según que se resolvían 1 o 2 días. Sí, no, pues no, ahí está la prueba, sí, ya, cuelgan. Entonces era algo sumamente estúpido, como te comentas. Y como le contamos, todo derivado simplemente de un güey que se decía médico y que su diagnóstico fue que la cosa era Satanás, lo que puede provocar, o sea, de aquí para el real. Entonces se volvió algo histórico. La mayoría de gente tiene, yo creo, una percepción muy diferente de lo que pasó con las brujas de Salem. Pensaba que la mayoría sí eran brujas, algunas pueden ser, las brujas, ahí existen las brujas, las pueden tomar ustedes como quieran, y tienen poderes, y demás. De que existen, las pueden tomar ustedes como quieran, tipo de que vuelan o de que hacen o esto o lo otro. Las brujas existen. Vuelan. Como tal, por eso. ¿Quién sabe si las de Salem eran brujas? Exactamente. Pero de que existen. Pero entonces, la mayoría de gente tiene una percepción totalmente errada de lo que pasó ahí. De que a la mayoría, como es que las películas, prácticamente todo lo que conocemos en la cultura pobre de hoy, de las brujas de Salem, sí las pintan como que eran brujas, como que sucedió algo sumamente extraordinariamente paranormal, que a lo mejor sí hubo, pero al grado que lo pintan ni el caso. La mayoría fueron gente inocente que simplemente estuvo en el lugar equivocado, estuvo alrededor de la gente equivocada y que lo señalaron y los mataron, y eso es todo, la neta. La mera gente que murió en Salem fue así,
lamentablemente. La mayor culpable de esto fue la Ann Putnam. Exactamente. Y que era hija de la familia, como les decimos, más adinerada del lugar. Ella se convirtió en una suerte de detectora de brujas. Se la empezaron a agarrar, es que literalmente, o sea, era bien bizarro, se la llevaban a la niña a los diferentes lugares, ¿no? Es que no sé cómo les llamaban a al poblado que era, porque pues nosotros podemos llamarle residencial, colonia, sí, privada, no sé cómo era, bueno, iban casa por casa y ella detectaba quién era una bruja según. O sea, ella literalmente, o sea, ella llegaba y decía, ella es bruja, llévensela y cuélguenla. Él es brujo, ellos dos no, a ellos déjenlo. Y le creían todo, o sea, le creían literalmente a la Ann. Ella fue la que juzgó, o sea, no porque los más no tuvieran la culpa, fueron culeros todos. Sí. Pero ella fue la principal, ella es la que se atrevió a señalar a la gente y decir, ese es bruja, ese no, ese sí. Ella fue la que utilizaron como arma para cazar a todos. Exactamente, una niña de 14 años que ni siquiera tiene 14 años. En verdad la percepción bien desarrollada ni de lo que es la vida. A veces ni lo que de lo bueno y lo malo. Estaba ella, tenía problemas psicológicos con todo lo que describen de ella, estaba mal. Y tomaba una niña, como dices, con problemas psicológicos, emocionales, perturbada, y decidir la vida de quién vivía o no, fue una locura. O sea, la gente que decidió eso, los adultos que la llevaron, son los principales culpables de ella por aceptarlo, claro. Pero pues, es una niña que tenía problemas, como les comentamos, y le dijeron, tú tienes que hacer esto, pues ya lo hizo y ya, pero no puede ser que los adultos hayan dejado la vida de todas las personas en las manos de una niña, no, porque sí, o sea, una total estupidez lo que sucede. Sí, porque fíjense, la primera declaración de ella, esto no lo dijimos, cuando empieza todo, cuando agarran a Tituba y que Tituba empieza a señalar, porque ella fue la primera, ¿no? Tituba fue la primera que empezó a señalar con el dedo. Llevan al juicio a Anna Putnam y ella dice, le dice a sus papás, también, pues ya después, ella también dice la verdad y todo, bueno, entre verdad y no, también se lava las manos, ¿no? Sí. Ahorita les vamos a contar de lo que hace años después se lava las manos la muy desgraciada niñez, preadolescente o adolescente ya. Le dice a sus papás que ella una vez en el bosque peleó con una bruja que la quería decapitar. Esa fue la historia que ella les contó a sus papás. De ahí desencadena todo esto, de decir, no, pues obviamente sí están poseídas y sí Tituba tiene la culpa de todo esto. O sea, es como la versión europea, la versión británica de nuestros abuelitos que pelearon con el diablo en el cerro. ¿Estás de acuerdo? Porque aquí en México, bueno, para quien no sabe, es muy común que hayas escuchado alguna vez algún viejito o algún abuelo que te contó que un día se encontró al diablo en el cerro, ¿no? Eso es muy común. Bueno, incluso la película de Macario, película famosísima y multipremiada en el mundo, mexicana, se trata de que Macario se encuentra al diablo, ¿no? No se puede comer un pollo, bueno, no, me imagino que conocen la película. Pero esa es una historia muy común aquí, ¿no? Hacen hasta memes de eso, de que los viejitos pelean con el diablo en el cerro y le ganan, que es lo más chido de todo, porque los viejitos son poderosos. Entonces es como la versión británica o la versión más fashion de la Nueva Inglaterra, ¿no? Aquí pelean los viejitos en el cerro con el diablo. Allá en la Nueva Inglaterra del siglo, de finales del siglo XVII, peleaban las niñas, las doncellas peleaban contra brujas para no ser decapitadas. O sea, qué fashion, ¿no? Qué bonito folclore el que se maneja en el mundo. Imagínate, una niña puede escapar de una bruja que intenta sacarla. O sea, la Putman era poderosa también, entonces. Exactamente, por eso inventaba. No solo adinerada, sino que aparte podía pelear con brujas. Era un partidazo la niña. ¿Quién no se quería casar con la Putman después de todo eso? No, pues sí, para que no te dijera que eres bruja. Para que no te colgaran. Chingados, ¿no? Y pues sí, les digo bien, bueno, me voy a adelantar, ¿no? Ya para el 1707, ya habían pasado muchos años, resulta que se presenta ella en el Congreso de Massachusetts, ¿no? La niña, porque para el 1703,
lo que es el Tribunal de Massachusetts, descarta todas las acusaciones. Dice que lo pide perdón por todo lo que ocurrió durante Salem, la persecución, las muertes que hubo, y tira a la basura todas las, podríamos decir, carpetas de investigación que existían. Básicamente ellos dicen que es ridículo, que ellos dicen que hubo algunas irregularidades, hubo todas las irregularidades del mundo, pero ellos dicen hubo algunas irregularidades en los procesos, en las detenciones y en las ejecuciones. O sea, básicamente ellos dicen que pues es ridículo que se le haya acusado a todas esas personas de brujería y que se les haya aplicado la pena capital sin tener pruebas, ¿no? Ninguna. Piden disculpas, indemnizan a las familias, pues ya para qué, ¿verdad? Te doy 20 monedas, toma, ya, sí decapitaron, sí mataron a tu mamá, pero pues ya ni modo, toma estas monedas. Y para el 1707 llega a ese mismo tribunal de Massachusetts, la Anne Putnam, ofreciendo disculpas, diciendo que pues ella era muy joven, que no entendía lo que estaba pasando, que Dios la había utilizado como un instrumento de detección de brujas y que el diablo la había engañado. Es lo que dice, que perdón, porque gracias a ella muchas personas fueron juzgadas, encarceladas y algunas más asesinadas, pero que ella no tenía la culpa de nada. O sea, básicamente se lavó las manos, ¿no? Como que sí, medio pido disculpas, pero medio no. O sea, no fue mi culpa. Sí, yo tuve la culpa de que los mataran, pero fue el diablo, ¿no? O sea, yo no fui. O sea, a mí no me culpen, yo soy una adolescente inocente, fue el diablo después de todo. Exacto. Pues como tú dices, después de tanto tiempo tratan de remediar las leyes, los juzgados, todo de ella, lo que habían provocado ella, el médico, que fueron los principales, de ahí inició todo. Pero como tú dices, ya qué caso tiene, o sea, las familias que perdieron como tal, cuántos casos hablamos de la mujer y el esposo, o sea, de que de algunos, los dos fueron asesinados por no declarar uno contra el otro, otros entre ellos se culparon para que los asesinaran. Entonces todas las familias que fueron destruidas, pues, la indemnización, a veces aquí y como no quedó nada, 20 monedas, ¿de qué te van a servir si a tu mamá la colgaron hace 10 años? Y aquí, o sea, a veces familias quedaron destruidas, prácticamente quedó nadie. Entonces a quien quedaba por ahí, ya tú eres familiar de ellos, toma eso. O sea, una estupidez. Las leyes pues no trataron de remediar lo que en la historia ya no podían arreglar. Quedará para siempre en la historia algo de lo más estúpido, más pendejo. Lo que debieran de haber hecho es colgar a Jonathan, colgar a John, colgar a Tituba, colgar a Samuel Parris, colgar a las niñas. Eso es lo que debió de haber hecho la justicia, para que fuera más o menos justo, para que fuera más o menos justo esto. Si ellos son los culpables de asesinar a tantas personas, pues los asesinos, existía la pena capital todavía. Sí, ellos debieron de haberlos colgado a todos los que propiciaron esto, ¿estás de acuerdo? Sí, exactamente, pero no dar monedas. Simplemente querían que se viera como que por la justicia, por las leyes, habían hecho algo. Que pues, la gente a nadie le importó lo que se vio ahí. Que ella se haya disculpado, menos, o sea, la gente ya la odiaban y pues, lo que querían, como tú dices, que la mataran a ella. La gente no le importaba que pidiera disculpas, que dijera que era una niña, además. Pero nunca se le hizo nada, nunca se le supo, como tú dices, simplemente fue las disculpas, unas monedas, que a las familias pues no le importan. Fíjense cómo es que ella culpaba a la gente. Les voy a contar una de las tantas que hubo, una de las más famosas. Había un otro reverendo sí, en el pueblo de nombre George Borrow, que era el rival literalmente de Samuel Parris. No congeniaban nunca. Y de este lado estaba una familia, precisamente la familia de Martha Corey, la familia de Martha Corey y su esposo, que los dos murieron, que ya platicamos, eran muy adinerados y eran la contra de los Putnam, siempre estaban en disputa de los Putnam, porque unos querían una cosa y otros la otra. Resulta que los Putnam querían formar una nueva iglesia y poner un nuevo reverendo. En este caso querían poner obviamente a Samuel Parris, que era su amigo, y los Corey se opusieron, porque los Corey decían que de este modo iban a pagar más impuestos,
pues es obvio, o sea, eran inteligentes los Corey, ¿por qué querrían pagar más impuestos, no? Pero los Putnam querían imponer esto y joderse al pueblo con más impuestos. Entonces ellos evitaron que esto pasara. Pues cuando llega la cacería, pues aprovechan y culpan a Marta, culpan a su esposo, los dos mueren. Y también se friegan al otro reverendo, a George Borrow. Un día llega al juzgado la pequeña y malvada Anne y dice que tuvo un sueño. Sí. Les dice, anoche soñé con el religioso George. El religioso, para que vean, graduado de Harvard. Sí, muy importante, muy inteligente, muy estudiado. Pero pues se lo chingaron, de nada le sirvió. Dice, yo lo soñé. Y él en el sueño me dice que él es un emisario del diablo, que él encabeza el ejército de Satanás. Además, él asesinó a sus dos primeras esposas, porque él ya era la tercera vez que se casaba, ya era su tercer mujer. Les dice, él me contó en el sueño que asesinó a sus dos primeras esposas y que aparte de todo, él embrujó a los soldados que pelearon con los indios en Maine. La localidad de Maine, hoy existe Maine también, como tal existe. Casi todos los lugares mantuvieron el mismo nombre. Estados Unidos no le pensó mucho. Las que eran sus colonias, es la verdad, les dejó los mismos nombres que le habían puesto a los británicos. Nueva Inglaterra existe todavía ahí, ¿no? Y Nueva Inglaterra literalmente surge por la Inglaterra que ya existía, como aquí en México que surgió la Nueva España, que nosotros sí nos valió verga y le cambiamos de nombre a todos los que existían, ¿no? Como la Nueva Valladolid, todo, nosotros sí les quitamos los nombres. Los estadounidenses no, ellos no le pensaron y le dejaron los mismos nombres. Pues en Maine hubo una disputa, una batalla, en donde los indios le ganaron, masacraron a muchos de los soldados. Entonces la niña dijo que habían sido embrujados por el reverendo George y que por eso los soldados habían perdido en Maine. Entonces dicen, maldito, con que sí, pues vamos a ahorcar. Oigan, pero es que ¿dónde están las pruebas de eso? Pues la niña lo soñó, ¿qué más prueba quiere usted que la pequeña Anne lo soñó ayer? La todopoderosa Anne. Pruebas irrefutables. Y tómala al día siguiente que cuelgan al reverendo. Y pues las dos familias más poderosas del pueblo se quedaron sin contrincantes, sin nadie que se opusiera. Y aparte todos con miedo, porque como tú decías, ya querías estar del lado de la familia Putnam y del lado del reverendo Harris para que no te pasara nada. Tú querías ser amigo de ellos y ayudarles y darles dinero. Oiga, mire, yo estoy apoyando con tal de que no me haga nada, ¿no? Exactamente. Yo no soy bruja ni soy del diablo. Aquí está el dinero para que vean que yo estoy con Dios. Exactamente. Se volvió literalmente una carrera de venganza, podríamos llamarla así. Se imagina como La Purga, la película de La Purga, que seguramente la han visto, en donde una vez al año, una noche a cada año, tienes 24 horas para hacer lo que quieras, ¿no? Y pues literalmente ese día sales y te vengas del que quieras. Si te cae mal tu jefe, vas y lo matas. Si una ex, si tu tío, si tus sobrinos, si tu esposa que está al lado y te quiere matar, vámonos. Aquí fue algo menos, así más o menos. Como que, me acuerdo en junio cuando te me quedaste viendo bien feo. Pues oye, eres una bruja. Así más o menos fue. Exactamente. O sea, así de bizarro fue todo. Literalmente. Entonces, bueno, pues vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial de la noche, pero no se desconecten, esto es Conspiración Paranormal. Ya estamos aquí de regreso y rapidito mandar también un saludo a Javier Rivas Ruiseco, que nos dice saludos desde Veracruz presente. Gracias, Javier, saludos hasta el puerto de Veracruz, muchas gracias por vernos. Y pues vamos con el segundo videito de la noche, ¿no? El segundo video del misterio de la semana. Vamos a verlo, que nos haga favor nuestro productor Darío de ponerlo y regresando lo comentamos. Hoy te voy a contar todo lo que no debes hacer si te despiertas a las 3 de la mañana. Por ningún motivo te levantes al baño o a beber agua. Si tienes que bajar escalones, no los cuentes mentalmente. Nunca mires tu reflejo en el espejo. No debes hacerle preguntas a tus mascotas. Evita mirar a través de las ventanas. Si una se encuentra abierta, ciérrala de inmediato. Si recibes una llamada de un número desconocido, no contestes.
No debes silbar, ya que los perros del infierno podrían responderte. Sí, bueno, aquí como tal, el video que les mostramos, Carlos lo realizó. Las cosas no se deben realizar a las 3 de la mañana. Siempre hemos oído mitos y realidades de lo que es la hora del diablo, la hora de los fantasmas, como los quieran llamar. Es una hora que siempre estaba marcada porque la gente, por diferentes cosas, circunstancias, algunas verdaderas, algunas podemos comprobarlo. Quien no sabe rapidito por qué se llama la hora de los fantasmas, quien no sepa, es porque es una burla a la hora contraria a la que crucificaron a Jesús. Sabemos, o bueno, nos cuenta la religión católica que Jesús fue crucificado a las 3 de la tarde. Entonces la hora inversa son las 3 de la mañana y por eso salen los fantasmas y demonios a burlarse de la muerte de Jesús. Básicamente esa es la historia resumida. Sí, tal y como tal, siempre hay tantas historias de por qué si te levantas a esas horas, si sientes que esas horas te ven, pues si te despiertas todas las horas. Y esta es una de las tantas cosas que podemos comentar que supongo se deben realizar por lo mismo, como lo que tú comentas, es la hora en que más están todos estos entes, demonios, como ustedes quieran llamar, al acecho, que pueden tener una mayor proyección, que pueden afectarnos más, pueden son más poderosos. Exactamente, mostrarse, pueden tocar algo, mover algo como tal. Entonces es un video muy interesante, tanto en todas nuestras redes, ahorita lo vieron, pero lo pueden ver de todas maneras en todas nuestras redes sociales, para que vean y piensen antes de progresar cualquiera de estas cosas, ya que pues, algún mínimo que ustedes tomen como que pues, es algo significante a lo que pues hago, pues, es la hora de la puede provocar algo, ¿no? Puede despertar algo para que ustedes les pueda afectar su casa o a alguien de su familia, ¿no? Sí, y yo les recomiendo, si ustedes se despiertan por alguna razón a las 3 de la mañana, que es muy común despertar hasta ahora, siempre se pregunta uno por qué se despierta a esta hora. Bueno, ya les platicamos aquí por qué. Es cuando las energías negativas están más fuertes que nunca. Exacto. Y hay una historia o una frase muy común y muy cierta, yo les aseguro que es cierta, que dicen que si te despiertas en la noche sin ninguna razón aparente es porque alguien te estaba viendo. Y eso es cierto. Y temo decirles que no es alguien, sino algo que los estaba viendo en ese momento. Y eso hizo que se despertaran. Y si se paran de la cama es porque los quería ver completitos. Entonces no se levanten. Si por alguna razón se despertaron a las 3 de la mañana, no se levanten. Aunque les ande mucho del baño, aguántense. Tengan una botella ahí al lado. Llenen su botellita. O aguántense hasta que sean las 4 de la mañana. Ya cuando sean las 4 en punto ya no hay ningún riesgo. Se levantan tranquilamente. A lo mejor se pueden dañar la vejiga, yo lo sé. A lo mejor. Es un riesgo que hay que correr a que te agarre un demonio ahí en el pasillo. Mejor un daño en el riñón, ¿no? No creo. Digo, que te vayan agarrando ahí los perros del infierno. No va a ser nada divertido lo que te van a hacer. Como sea, el riñón se regenera, ¿o no? No mucho. No, ni que fuéramos Wolverine, ¿verdad? Exactamente. Dice Giorgio Abudabai, ¿por qué hablan de Jesús si no existió? Bueno, está comprobado por la ciencia que Jesús existió. ¿Quién sabe si fue el Hijo de Dios? ¿Quién sabe si resucitó al tercer día, subió al cielo? ¿Quién sabe si hacía milagros? Pero la ciencia ya demostró que Jesús como persona, como personaje, existió en la historia y era un profeta. Nadie dice que en realidad haya hecho todos estos milagros o que a Lázaro lo revivió. Eso ya es muy distinto. Quien quiera creer si era un dios o no era un dios. Pero de que existió Jesús y de que lo crucificaron, la misma ciencia lo acepta. Y la ciencia está peleada con la religión, aquí que quede claro. La religión nunca ha estado de acuerdo con lo que dice la ciencia y viceversa. Y aún así la misma ciencia ya demostró que como tal el personaje vivió. Existió un Jesús que era un profeta. Ya lo demás, pues, cada quien lo que les guste creer o no creer, pero Jesús sí existe. Correcto. Y eso es cierto. Sí. Casi nos acaba el tiempo. Yo creo del tema, algo que nos estaba pasando. Ya les estuvimos diciendo de las diversas teorías de lo que sucedió y por qué sucedió.
una de las que no hemos tocado, creo, las económicas, del dinero así como tal. Una teoría que dicen, bueno, no teoría, que es una realidad. De comentarios, los juicios eran de que alguien llegaba, es bruja, ya te vas, vámonos. ¿Qué es lo que pasaba con las casas, con los bienes de los que morían, los mataban por la brujería? Pues le dice que el juez, el sobrino del juez Corwin, era el encargado de cuando alguien se curaba de brujería, lo metían a la cárcel, o lo ahorcaban, lo mataban por la forma que fuera, él se encargaba de sus bienes. Entonces todos dicen que pues, prácticamente es un negocio familiar. Él tiene dinero, mira, vamos a acusarlo de brujería, ya está, bueno, ya, toma, tú te cargas de los bienes, ya son de nosotros, de toda la familia, y vamos, y así era todo. Entonces otra de las teorías que simplemente todo eso creció más porque es el juez y toda su familia se pudo hacer rico y vio que hay un negocio como tal, y simplemente siguieron juzgando y matando a la gente. Me quedo con su establo, me quedo con sus caballos. Siguiendo matando y jugando a la gente nada más para tener dinero. Así de fácil. Y hay una teoría que se ha popularizado mucho. Muchos creen hoy en día que eso es lo que les pasó. Dicen que fue por envenenamiento como tal. Por el hongo del cornezuelo. Resulta que este hongo infecta al centeno. En esa época el pan, prácticamente todo el pan, ya vimos que incluso el pastel, ese famoso pastel de las brujas, se hizo con centeno. Sí. Entonces, los alimentos que prácticamente consumían todos y sobre todo las niñas pequeñas que les preparaba su pan tituba, se hacía con centeno. Y dicen que este hongo, el cornezuelo del centeno, provoca, entre una de las sustancias que tiene, es una muy parecida al LSD, que ya sabemos que es una droga bien chida que te pega así de que, y empiezas a ver hasta la quinta dimensión, ¿no? Hasta la quinta fase del universo de Marvel. Es una de las más poderosas y también de las más te pones bien psicodélico. Esa madre como tal, pues, como te dices, está bien chido el LSD. Pero te carga la chingada así de fácil con esa madre. Cuéntame. Es una de las más poderosas, pero las más enfermas, de las que más hacen daño. Entonces, también es una teoría aceptada, porque si tiene alguno de los se me fue el nombre, tiene algunas partes de lo que sustancia, perdón, se me fue, de lo que tiene el LSD, pues, lo que puede provocar un sinfín de alucinaciones, de convulsiones y todo lo que se puedan imaginar. Dicen que por eso las niñas se pusieron así, pues prácticamente por el LSD empezaron a tener todos estos lapsos, todos estos episodios que hicieron creer que estaban poseídas y pues desencadenaron en todo lo demás. Pero hoy en día esa es la teoría más aceptada, que obviamente ya sabemos que sí hubo disputas, que sí fue por venganzas, que sí fue por fregarte al otro, que sí fue, como tú dijiste ahorita, por quedarte con el dinero y con las propiedades de las personas. Pero digamos, la teoría de que ellos piensan, muchos médicos científicos de hoy, de la actualidad, la mayoría, el grueso de ellos dicen que fue por el cornezuelo del centeno, que este hongo fue el que provocó todo y el que desencadenó las alucinaciones en las pequeñas. Únicamente es una de las más aceptadas al día. Es la más aceptada hoy en día. Seguramente en unos años van a salir más, como siempre pasa, sí. Pero hoy se cree que eso es lo que pasó en el pueblo de Salem. Correcto. Que la psicosis colectiva y la imaginación de la gente provocó esto. Entonces, pues no queda más que despedirnos. Ya se acabó el tiempo. Mandar un saludo a toda mi familia también, como siempre que nos están viendo, por el apoyo de siempre. Y agradecerles el favor de su atención, invitaros a que el próximo jueves nuevamente nos acompañen aquí. Mi nombre es Carlos David. Yo soy Adán. Y esto fue Conspiración Paranormal.